1 de mayo, un día histórico para Venezuela. Aunque algunos se sintieran con desesperanza, hay que decir también que esta marca una movilización diferente a las que se han realizado hasta ahora, convocadas por el gobierno interino de Juan Guaidó y el resto de la oposición. Y se preguntarán ustedes por qué. Y es porque esta vez el objetivo, el centro de Caracas, directo a Miraflores, y esto hace crucial para que la comunidad internacional actúe de una vez y la Operación Libertad pase a la fase definitiva. El presidente interino venezolano Juan Guaidó convocó a esta movilización masiva en Venezuela este 1 de mayo para exigir el cese definitivo de la usurpación de Nicolás Maduro. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. Y es que la intervención militar extranjera, atención, porque solo tendría legitimidad, como indica el capítulo 7 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, si hay conflicto interno entre los militares, una rebelión o ruptura entre generales y Maduro, o si hay un golpe de Estado de la oposición. ¿Escucharon? Un golpe de Estado de la oposición. Este 1 de mayo entra en esa fase definitiva. Segundo, frente a los colectivos, protagonistas de la represión en las marchas, esta vez no es fácil el panorama para ellos, porque, según fuentes, el Pentágono está más atento ahora. Si bien Maduro retiene la capacidad de ejercer la fuerza letal, también hemos visto mucho coraje en Venezuela. Y esta movilización con los ojos del mundo encima castiga cualquier paso en falso del régimen y de los colectivos, según lo afirma también Mike Pompeo. Esta movilización de venezolanos el 1 de mayo, amparada por los organismos más importantes del continente y otros hemisferios, puntualiza que este 1 de mayo los colectivos pasan a estar bajo la mira del Pentágono. El pasado 15 de marzo, junto al presidente Donald Trump, llegaron a la sede del Departamento de Defensa el vicepresidente Mike Pence y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Estaban en la sede del Pentágono y, según EFE, se había anunciado que este viernes prohibiría los visados de entrada al país de cualquier persona que estuviera investigada ante la Corte Penal Internacional por violaciones de derechos humanos, porque además está en curso la entrada de los colectivos a la lista internacional de terroristas con otros nombres del régimen. Recordemos que el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, pidió al secretario de Estado Mike Pompeo y al secretario del Tesoro Steven Mnuchin recordar a los cientos de colectivos armados de Venezuela como organizaciones terroristas. Primero se anunció en un trino. Acabo de pedir al Departamento de Estado y al Tesoro que se designe al régimen como una organización criminal transnacional y que designen tanto al régimen como a las pandillas colectivas armadas que controlan como organizaciones terroristas extranjeras, señaló Rubio. Se refiere a la lista que el gobierno norteamericano configura como Foreign Terrorist Organizations y que integran naciones como Corea del Norte, Irán, Siria o Sudán. Y luego pudimos conocer la copia del pedido formal que va dirigido a Mike Pompeo y a Steven Mnuchin, secretarios del Departamento de Estado y el Tesoro respectivamente. En este texto que les estamos mostrando, el congresista sostiene que el gobierno de Maduro forma parte de un entramado terrorista internacional, dentro del cual menciona las organizaciones armadas latinoamericanas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y al movimiento libanés Hezbollah. Se refiere a la lista llamada Foreign Terrorist Organization y que integra naciones como Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán. La inclusión de Venezuela allí acarrearía más sanciones contra el país petrolero. Así que la atención puesta del Pentágono sobre los colectivos hace que estas organizaciones que salen a las calles para amedrentar a los ciudadanos deberían estar más cuidadosos ese día. Pero no solo por eso, por el seguimiento que está haciendo el Pentágono, sino porque el régimen ha empezado a negarlos. Es decir, nosotros no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el régimen es consciente de los seguimientos que le está haciendo el Pentágono a los colectivos. Y es por esto que horas más tarde conocimos una entrevista en la que Padrino López recula, es decir, niega que se armen civiles y que los colectivos operen. Todo esto porque seguramente el régimen está consciente del seguimiento que el Pentágono viene haciendo a los colectivos. Y entonces nos quieren hacer ver al pueblo de Venezuela que nosotros formamos civiles, que acompañamos colectivos,
El informe anual de la ONG Fundaredes además registró el incremento de grupos armados irregulares en Venezuela y denuncia que los organismos encargados de establecer justicia y luchar contra las violaciones de derechos humanos permiten la impunidad. Sí, no, porque es que el término colectivo lo han desvirtuado. Lo han desvirtuado, lo quieren estigmatizar. A pesar de la defensa que hace el régimen de los denominados colectivos, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó un acuerdo para el desarme de esos grupos de civiles. Esto con la finalidad expresamente de devolverle la paz y garantizar la seguridad a la ciudadanía. El régimen empezaría a entrar en la etapa de darle la espalda a los colectivos y negar cualquier vínculo, lo que los deja solos, en el momento en que tengan que enfrentar un juzgamiento internacional. Pero fíjate, cualquier grupo armado que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que anden operando por allí, llámese como se llamen, actúan al margen de la ley y como tal tienen que ser tratados. Empieza esta nueva fase, se abre este nuevo escenario, el régimen dando la espalda a los colectivos. Es decir, nosotros no admitimos ningún grupo armado distinto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El único cuerpo armado aquí es Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aunque lo siga negando Padrino López, quien a propósito pidió asilo en España y están estudiando esa propuesta, lo que generan estas declaraciones es una nueva pregunta. Si el régimen cae y niega cualquier vínculo con los colectivos, ¿dónde se van a esconder los colectivos? Y hay una cosa que nosotros rechazamos, ¿cómo se llame, María Alejandra? Guerrillero, paramilitar, bandas delictivas, bandas paramilitarizadas, ¿cómo se llamen? Al margen de la ley tendrán su respuesta constitucional. El 1 de mayo marca un hito en este país en la fase definitiva de la Operación Libertad. Y frente a la Guardia Nacional Bolivariana, hace pocos días veíamos el director nacional de la Guardia Bolivariana cómo estaba dando estas declaraciones bastante acaloradas en medio de una marcha en la que se concentraban varias personas pidiendo el cese de la usurpación, tal como lo llaman ellos, y habían sido atacadas minutos antes por los colectivos. Esto era lo que decía el director nacional de la Guardia Bolivariana. ¿Qué mensaje le envía a esos colectivos? ¿Por qué le envía? Son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar. Además, el senador Marco Rubio recuerda que el régimen de Maduro ha creado y empoderado a estos colectivos armados que aterrorizan al pueblo venezolano para mantenerse en el poder y califica como alarmantes las acciones de los colectivos contra el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y los venezolanos que protestan en las calles. El Pentágono está más atento que nunca a los colectivos. El senador cubanoamericano Marco Rubio, una de las voces más críticas hacia el régimen de Maduro y al que diversos especialistas ven como el cerebro de la política de la Casa Blanca hacia América Latina, dijo que el régimen de Maduro estaría vinculado además a la producción y al tráfico de drogas. Según Rubio, las acciones de Maduro impulsan la migración ilegal hacia los Estados Unidos, a desestabilizar Centroamérica, y esto confirma ese análisis que alguna vez les presentamos sobre la trampa en la que cayeron las caravanas de migrantes. ¿La recuerdan? La pueden buscar en nuestro canal de YouTube, donde les contábamos cómo tras esas enormes caravanas que partían hacia los Estados Unidos había intereses ocultos y había fuentes muy fidedignas que señalaban a Nicolás Maduro y que también estarían señalando otras organizaciones internacionales. Pues esto lo afirma también Marco Rubio. La Guardia Nacional Bolivariana también ha sufrido un desgaste interno. Al interior, muchos de estos oficiales tienen familias que están sufriendo, familias que están padeciendo esas mismas carencias que denuncia el pueblo venezolano cuando salen estas marchas. Sus hijos tampoco están comiendo bien, también están teniendo problemas de salud. Muchos de sus parientes han fallecido en